Dios bendiga, ¿cómo está? Gente hermosa, esta mañana hermosa de un día soleado, hermoso color del cielo azul. La verdad que qué felicidad y qué gozo y qué bendición es tener un nuevo día. Sus misericordias son cada día nuevas y la verdad que ese es motivo de gozarnos, motivo de estar felices, motivo de estar alegres y sobre todo gozoso, ¿verdad? En Él, porque es grande las obras y maravillas que Dios hace, la verdad. En esta mañana yo le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo por permitirnos estar una vez más aquí con ustedes, dándonos esta palabra el Señor tanto a mí como a ustedes. Y la verdad que me siento feliz porque el Señor nos habla cada día, y no importa si nuestro cuerpo está cansado, agotado, pero cuando estamos recibiendo la palabra del Señor día con día, esa palabra nos aumenta nuestras fuerzas, como dice su palabra, que Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Y créanme que sí, porque aunque nuestro cuerpo, dice un texto bíblico, vaya desgastándose, nuestro espíritu va de aumento en aumento cuando estamos en conexión con Él por medio de la oración y por medio de la palabra. En esta mañana, ¿verdad? Le doy la honra y la gloria al Señor. Dios les bendiga, espero estén conmigo hasta el final, ¿verdad? Y los que están conectados en vivo y los que después van a ver esta transmisión, pues gloria a Dios, ¿verdad? Dios, la palabra llega justo a tiempo, no llega tarde y no llega vacía, ¿verdad? Esperando en Dios que seamos tierra fértil para recibir esta palabra, y poderla atesorar en nuestro corazón y poderla poner por obra en nuestra vida, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Está conectado un amigo, Dios te bendiga, espero estés hasta el final, amigo, Dios te bendiga y espero que estés hasta el final conmigo aquí, ¿verdad? Esta palabra del Señor, el tema de hoy es: permita que Dios influya en usted, ¿verdad? Permitamos que el Señor influya en nosotros para que nosotros podamos influir en otras personas. Wow, me sorprende cómo Dios nos habla, ¿verdad? Ya hoy es 29 de febrero, último día de febrero. Lo vamos a terminar con esta poderosa palabra que el Señor nos dio, nos va a dar. Y créanme cómo el Señor hace que todas las cosas, como dice, toda pieza del rompecabezas de nosotros se vaya poniendo en el lugar correcto. El día de ayer tuve un evento muy bueno en la Cumbre Global de Liderazgo sobre la influencia. Y la verdad que me sorprende cómo el Señor sigue poniendo pautas con el mismo tema, ¿verdad? Porque permita que Dios influya en usted, ¿verdad? Veo que el Señor está volviendo a recalcarme a mí, a usted, de que nosotros dejemos que Dios influya en nosotros para que nosotros podamos ser de influencia a otras personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, le doy la honra y la gloria a Dios por él. Entonces, antes de empezar, les invito que si no tienen una iglesia donde congregarse, ¿verdad? Un ministerio. Yo formo parte de la iglesia Casa de mi Padre, que está en la 2244 Porter de Wyoming, ¿verdad? Los servicios generales son de los domingos a la 1:30 en adelante, ¿verdad? Para que usted sea parte de nuestro ministerio, ¿verdad? Nosotros estamos ahí con los brazos abiertos esperándolos. Los pastores son Berta y Jorge Chaire, ¿verdad? Así que si no tiene un lugar donde congregarse, no se quede en casa los domingos. Vaya a darle gracias a Dios por toda la semana que Él nos regaló, por este mes que finalizó y para poner en sus manos el nuevo mes que inicia, que ya es 1 de marzo, el día de mañana. Qué mejor lugar que en la iglesia estar ese día de inicio de mes, pero así que vamos a concluir, vamos a volver a lo que vamos, ¿verdad? Entonces permita que Dios influya en usted. Como texto clave es: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow, como el Señor dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre los muchos, ¿verdad? El Señor, el Padre, nos está diciendo que nos ha escogido a nosotros.
nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos a imagen y semejanza de su Hijo primogénito, Jesucristo, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo esta mañana, como creyente, usted está destinado a ser conforme a la imagen de Jesús. O sea, como creyente nosotros no somos religiosos, ¿verdad? Cuando nos dicen de qué religión eres, yo le digo, yo no soy de ninguna religión, porque el llamarme cristiana no significa que soy una religión, simplemente significa que yo se deriva de Cristo Jesús, ¿verdad? Esa palabra cristiana. Entonces yo soy seguidora de Cristo. Entonces como creyentes nosotros estamos destinados a ser conforme a Jesús. Seguimos los pies de Jesús, a quien imitamos a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no somos seres perfectos. Él es un ser perfecto. Entonces nosotros tratamos de seguirlo y andar conforme Él anduvo aquí en la tierra, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Oiga bien, se hizo hombre para hacernos saber a nosotros de que si Él pudo ser santo y perfecto, también nosotros lo podemos hacer, porque Él se hizo hombre. Él era carne 100% y 100% Dios, ¿verdad? Pero Él tuvo tentaciones como nosotros también. Entonces, pero si nosotros estamos cerquita de Jesús, entonces vamos a andar conforme Él anduvo. Pero ¿cómo vamos a estar cerca de Jesús? Leyendo su palabra, conociendo más de Él, cómo Él anduvo y estando en oración con Él, o sea, en comunicación. Ok, con una amistad. Cuando empezamos una amistad, empezamos a hablar, salir con esa persona, y entre más estamos con esa persona nos influye a ser como ella. Entonces, así mismo, nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo todos los días. Entonces vamos a parecernos a Él cada día. Entonces, por esa misma razón, el Señor nos está diciendo esta mañana que permitamos que Dios influya en nuestras vidas para que nosotros podamos influir en otras, ¿verdad? Entonces, permitamos que Dios influya. Cuando influye Dios en nuestras vidas, entonces nosotros vamos pareciéndonos un poco más a Él, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo dice, sed manso y humilde como yo lo soy. Entonces, como si nosotros estamos constantemente en comunicación con Jesucristo por medio de su palabra y en oración, entonces nosotros vamos a ser mansos y humildes, ¿verdad? Humildad no significa que usted ande la ropa más barata, que ande todo despeinado, sin zapatos. No, eso no es humildad. Humildad es de que nosotros reconozcamos nuestros errores y sepamos que necesitamos cada día más de Dios para poder ser cada día mejor. Humildad, poder perdonar fácilmente, ignorar las ofensas, ver lo bueno de las personas, no lo malo, o sea, y mansedumbre también, ¿verdad? Van conjuntos esas dos palabras, humildad y mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, Él nos amó desde el principio y nos sigue amando. Entonces, Él no ve nuestros errores, Él ve nuestro corazón, Él ve que las intenciones nuestras es ser como Él cada día, ¿verdad? Así que, hay muchas personas, y me quedo sorprendida de que muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia o no busco de Dios porque no quiero jugar con las cosas de Dios. Esa es una mentira del enemigo. De verdad se los aconsejo, no escuchen esa voz. Usted vaya a una congregación y no importa si hoy va a la iglesia y mañana falla. O sea, todos fallamos. Aún en la iglesia, estando en la iglesia, fallamos porque somos seres imperfectos. La iglesia es un hospital para enfermos, dice su palabra. O sea, es como vamos porque queremos ser sanos, queremos ser libres, queremos ser restaurados, no porque estamos santos y perfectos ya, no. Entonces, no se detenga a ir a una iglesia por el hecho de que usted todavía no ha dejado algunas cosas que a Dios no le agrada. No se detenga. Permita que Dios influya en usted. Poco a poco Dios va a ir influyendo en usted, en mí, según la palabra nos vaya hablando, ¿verdad? Así que les invito a que no se queden en casa por nada en el mundo. Si usted todavía tiene algunas cosas desagradables delante de los ojos de Dios, no importa. Vaya tal como está al Señor. El Señor quiere que vengamos a Él tal como estamos. Dice en Corintios que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces permita que Dios influya en usted, ¿verdad? No se detenga, no se detenga. Vamos a leer como lectura bíblica 1 Corintios 3 del 5 al 18. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Como tema de esta lectura dice colaboradores de Dios. Imagínense, colaboradores de Dios. El Señor quiere formar en usted y en mí colaboradores. Quiere hacer líderes
que dejemos que Dios influya en nosotros para nosotros influir a otros. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de cuales habéis creído y según lo que a cada uno conteció el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oiga bien, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? En el 6, nos vamos a detener ahí. Que nosotros, por ejemplo, yo puedo plantar la palabra en usted. Viene otra persona y la riega. Pero quien hace crecer esa palabra es Dios. Entonces, tenemos que buscar constantemente la influencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? El que hace que nosotros cambiemos, seamos transformados, seamos renovados, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va inquietando a no sentirnos bien en lo que estamos haciendo o a no sentirnos bien en lo que estamos vistiendo, cualquier cosa. Es el Espíritu Santo, no es ningún hombre, ninguna mujer que le va a decir a usted, deje esto, no haga esto, porque nosotros, o sea, Él es el que, nosotros solamente plantamos la palabra, nosotros solo digámosle al mundo entero, Cristo te ama tal como estás, no importa la situación en la que vives, no importa cómo estás ahorita actualmente, ve, Cristo te ama, o sea, no te detengas, o sea, nosotros plantemos la palabra, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por Cristo, o sea, plantemos nada más la palabra, y en el nombre de Jesús, que esa palabra cae en tierra fértil, y va a germinar fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué hermosa! ¡Wow! ¿Ve? Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recuerdo algo con respecto a este texto en el 7, el día de ayer que estuve en la cumbre, donde decía de que hay una parte bonita que dice que nosotros no somos los héroes, ¿verdad? Nosotros que tenemos que hacer el trabajo para inspirar a otros, pero con el hecho que nosotros hagamos el trabajo, no que nos creamos los héroes, los creamos de que somos los que, ¿cómo decirle? Sí, más que todo es el héroe. El héroe y el protagonista de nosotros tiene que ser Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros no tenemos que vanagloriarnos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, esta palabra dice, no, así que el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Dios, entonces permita que Dios influya en usted por medio de la palabra. El Señor es el que va a hacer que usted y yo crezcamos día a día, ¿verdad? Pero nos está pidiendo a nosotros ser colaboradores de Él. Por eso dice aquí en el subtema en 1 Corintios 3, colaboradores de Dios. El Señor quiere que nosotros le ayudemos a Él para que muchos puedan permitir que Él influya en ellos, ¿verdad? Entonces dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. ¡Wow! Imagínense qué tremendo. Que ningún paso en el Señor es en vano. Todo lo que usted sembrara, eso va a cosechar. Y lo bonito es de que el Señor no se queda con nada. Créanme, se lo digo por experiencia. Para honra y gloria de Dios, yo he servido al Señor por mucho tiempo en mi país, con los niños, amo los niños. Ese ministerio para mí era mi todo. Y saben, el Señor nunca me desamparó, nunca me dejó. O sea, cuando nosotros le servimos de corazón y con pasión, créanme que el Señor nos recompensa de una manera sobrenatural. Yo le doy la honra y la gloria a Dios por todo lo que yo logré en mi país, porque fue por Él. Por Él, ¿por qué? Porque como dice el Señor, tú te encargas de mi obra y yo me encargo de lo tuyo. Y saben, esa palabra es tan real en mi vida, porque yo servía al Señor con los niños, con los grupos de crecimiento, en la iglesia, era la mano derecha del pastor, o sea, estaba ahí para servir, porque créanme, el servir es tan bonito. Y pues el Señor se encargaba de todo lo mío, me concedió muchas cosas que mi corazón anhelaba y deseaba, y eso es maravilloso. Y aquí lo dice su palabra, mire, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Lo dice en 3:8 de 1 Corintios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Imagínense. Entonces nosotros tenemos que ser portadores de gloria.
Es lo que yo le digo, Señor, yo quiero ser portadora de gloria, de tu gloria, pero no para vanagloriarme yo, sino para exaltar tu nombre, para que el mundo entero sepa al Dios que yo le sirvo, al Dios que todo lo puede, que todo lo hace, y que cuando tenemos fe y confianza en Él, no hay nada imposible en esta tierra. Y yo he vivido esa palabra en mi vida, o sea, yo he visto la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida, cuando lo buscamos, porque Él dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Él es un Padre amoroso, un Padre que está ahí siempre cuando usted y yo venimos a sus pies. Créanme, Él está ahí para consolarnos, Él está para abrazarnos, Él está para darnos todo lo que necesitamos. Cuando usted se sienta vacío, cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta frustrado, el único lugar que usted tiene que buscar es los pies de Cristo. No busque lugares en este mundo terrenal, porque esto todo es temporal. Y si usted está viviendo una circunstancia difícil actualmente, tómelo como algo temporal. Diga, Señor, yo sé que esto va a pasar. Yo sé que tú estás conmigo, y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y si tú estás conmigo, tú eres mi fuente inagotable, mi fuerza, y me vas a ayudar a mantenerme firme a pesar de la circunstancia en la que estoy. Créanme, se lo digo por experiencia. Hágalo de esa manera y verá la paz de Dios que sobreabunda en su vida, que a pesar de las situaciones, de las circunstancias, de la espera, porque a muchos no nos gusta esperar, pero mediante los procesos usted va aprendiendo a esperar en Dios pacientemente, y que nada de lo que en el mundo escuche o vea lo va a perturbar de lo que usted está creyendo y usted está confiando. Créanme, se lo digo por experiencia, se los puedo yo decir con toda confianza porque yo lo estoy viviendo. Entonces, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Wow, tremenda palabra en el 10. Cada uno el cuerpo tiene muchas partes. La mano sirve para una cosa, los pies sirven para caminar, las manos para agarrar algo, ¿verdad? Los ojos para ver, los oídos para escuchar. O sea, el Señor es tan perfecto. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, cuando vemos que nuestro cuerpo tiene diferentes funciones, ¿verdad? Asimismo quiere que nosotros como colaboradores de Él tengamos diferentes funciones. Unos tienen el ministerio del canto, pues cántele al Señor. Unos tienen el ministerio de orar, pues ore, interceda por otro. Unos tienen el ministerio de evangelizar, pues evangelice, hable de Cristo a otro. O sea, unos tienen ministerio con los niños. Wow, ese es el mejor ministerio, la verdad. Porque dice la palabra que el que desprecia a un niño, a él lo desprecia. Pero si usted ama a los niños, créame, de ellos son el reino de los cielos. O sea, no desprecia el ministerio. También voy a dar una pauta aquí. Muchos desprecian el ministerio de los niños. Y créanme que ese es el mejor ministerio que puede haber. ¿Por qué? Porque usted, los niños, usted puede aprender mucho de ellos y usted puede enseñarle a ellos, usted puede formar a los niños de tal manera como está en la palabra. ¡Wow! Pero ya las personas adultas ya solo Dios con ellos. Pero en los niños es algo diferente, un ministerio tan hermoso que yo lo viví por muchos años. Y hoy en día, para honra y gloria de Dios, la mayoría de esos niños son maestros, son músicos, wow, son líderes. Entonces yo me alegro y me gozo porque esa semilla que yo planté ahora dan frutos. Entonces créanme, eso es de mucha bendición para uno. Uno se siente tan satisfecho al ver los frutos en esas personas, en esos pequeñitos que usted formó. Entonces a mí me da mucha alegría, la verdad. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo, ¿verdad? En nuestro fundamento está en Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Dice, y sobre este fundamento algunos edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, le probará. Imagínense, vamos a ser probados, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¡Wow! Está tan tremenda esta palabra, esta partecita. Miren, cuando nosotros empezamos a servir a Dios, créanme, es cuando más ataques van a venir del enemigo. Pero no temas, dice el Señor, yo estoy contigo, y si tú conmigo, ¿quién contra ti? No importan
artimañas del enemigo que le lance cuando usted empieza a servir al Señor, cuando usted se bautiza y empieza a servir en su obra, cuando usted empieza a ser colaborador de Cristo, no importa la marea, no importa la tempestad que se venga, usted manténgase firme en Cristo. Se lo digo también por experiencia. Por muchos años yo le serví al Señor y créanme que muchos ataques, aún de las mismas personas de la congregación, aún de las mismas familias, pero créanme, no vea a la gente, no vea a la persona. Recuerde que dice su palabra que nuestro adversario es Satanás, que el Señor lo reprenda, no son las personas, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos descuidamos de la comunicación con Cristo, entonces a veces somos usados por el mal para poder dañar al siervo, a la sierva de Dios, o sea, pero no dejemos ser influenciados por el mal, sino influenciados por Dios. Mantengámonos por eso en esa comunicación íntima de Dios. Entonces, usted si le empieza a servir al Señor, créame, es cuando más tiene que estar ahí. Señor, úsame. Señor, toma el control. Señor, yo soy solamente un vaso de barro en tus manos. Tú eres el alfarero. Moldéame a tu manera. Y créame, cada cosa que pase en nuestra vida nos va enseñando, nos va formando, va haciendo nuestro carácter más fuerte, más firme en el Señor. Y que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos va a separar de Él. Y créame que cuando ya somos sus hijos, créame, el Señor no nos va a dejar que nos desviamos. Dice que si nos desviamos a la derecha, a la izquierda, viene y nos jala y nos vuelve a enderezar. Y créame que eso es cierto. Porque pues no somos seres perfectos, como les digo. O sea, y el Señor cuando ya estamos sellados por el Espíritu Santo, viene y nos agarra como un padre que corrige a su hijo y nos endereza de nuevo por el camino. Pero no nos va a dejar caer. ¿Verdad? El Señor es fiel, créame, Él es tan lindo, tan maravilloso. Y dice: si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es una pregunta que nos hace, ¿verdad? Por eso dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros no somos, como decía el hermano Jonathan de Oleo, un gran siervo de Dios que tuvimos el día de ayer en la cumbre global, ¿verdad? Decía que hay un creador y por lo cual nosotros somos creados por él. Entonces nosotros no somos dueños de nosotros mismos. O sea, como nosotros tenemos un creador, entonces tenemos que cuidar este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, porque el creador lo formó. Y Él es el dueño de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque decía él, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo hago con mi vida lo que se me da la gana porque es mi vida. No nos equivoquemos, no es nuestra vida. Todo lo que tenemos en este mundo es prestado. Aún nuestra propia vida es prestada. Hoy somos peregrinos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Somos como la neblina. Acuérdense, usted y yo no somos dueños de este cuerpo. Este es templo del Espíritu Santo. Él es nuestro creador y por lo cual Él es el dueño de nuestras vidas. Por lo cual nosotros tenemos que usar este cuerpo para poder ser colaboradores de Cristo. Así como Cristo Jesús. O sea, como Dios mismo. Oiga bien, usó el cuerpo de carne para poder venir a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo nos salvemos. Así mismo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros somos carne, alma y espíritu. Como Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces Él nos ha dejado su Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que mora en nosotros. Y cuando ese Espíritu Santo, cuando nosotros permitimos que Dios influya en nosotros, el Espíritu Santo fluye en nosotros, entonces Él nos detiene. Él nos detiene y nos dice, no vayas por ahí, eso no es correcto. O sea, el Espíritu Santo es el que te va a redarguir a lo bueno y a lo malo. Créame, pero depende de usted y de mí que podamos dejar que Dios influya en nosotros. Porque también escuché una palabra donde decía que Dios no va a obrar si usted no quiere que obre. Usted y yo tenemos que cederle al Señor para que Él obra en nosotros, porque Él es un caballero. Él no se mete como el adversario que va y se mete como un intruso, donde no lo llaman. Pero Él no. Él es un caballero. A pesar de que Él es nuestro creador, el dueño de nuestra vida, el que nos formó a su imagen y semejanza, Él no
va a ceder si usted no cede primero. Él dice, clámame y yo te responderé. El que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Con el hecho que usted venga y diga, Señor, yo no puedo más con esto. Yo no puedo más con esto. Haz lo que tengas que hacer con mi vida. Yo te amo, te acepto como mi único Señor y Salvador. Sé y creo que tú existes. Créame que desde ese momento el Señor empieza a obrar en su vida. Pero usted tiene que abrirle la puerta de su corazón. Usted tiene, como dice, que con la boca se confiesa y con el corazón se cree, ¿verdad? Confesemos a Cristo en nuestra boca y creamos que Él existe y Él es real, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el Señor aquí, somos templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vuestro, santo es. Oh my God, qué tremenda palabra y hermosa. Imagínense si nosotros no cuidamos este templo, entonces, por eso dice una palabra, que el árbol que no da fruto será cortado. Oh my God, imagínense, la palabra es tan hermosa, pero a la vez es tan fuerte, ¿verdad? El árbol que no da fruto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para colaborar con Cristo en este mundo? Hemos venido a esta vida con un propósito. No hemos venido a perder la vida, a vivir la vida como si nada, a los afanes de este mundo, no. Hemos venido a vivir la vida con un propósito y un propósito grande. Entonces dice el Señor, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Sé santo como soy santo, dijo Jesucristo. Wow. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr eso? Aquí nos dice, el poder sobrenatural de Dios comenzó ese proceso en el momento que usted nació de nuevo. ¿Cómo usted va a ser santo y yo vamos a ser santos si no hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Primero, es lo primero que tiene que hacer. Desde el momento que usted nació de nuevo, no del vientre, como dijo Nicodemo, sino en espíritu, ¿verdad? Usted nace de nuevo. Desde ahí usted empieza un proceso de cambio. No es de la noche a la mañana tampoco. Muchas personas creen que de la noche a la mañana, o un niño cuando nace en lo físico, empieza corriendo. No, ¿verdad? Nace y apenas a los meses empieza a moverse. O sea, es un proceso. Es un proceso en el Señor. Cuando nosotros nacemos en el Señor es un proceso. A algunos nos lleva un proceso largo, a otros un proceso medio y bueno, pero no un corto, porque creo que siempre depende de la búsqueda de nosotros con el Señor, depende de la influencia que Dios haga en nosotros, pero de nosotros depende que nosotros permitamos que Él influya en nosotros. Entonces, en ese instante usted fue transformado en su interior. El éxito de esa transformación se manifiesta de su exterior, depende principalmente de usted. Lo más importante que el Señor quiere que cambiemos es nuestro exterior. Cuando empieza a cambiar nuestro exterior, nuestro ser empieza después con lo exterior, ¿verdad? Muchas personas cuando empezamos y aceptamos a Cristo cometen errores. Ok, como voy a la iglesia voy a dejar de maquillarme, voy a dejar de usar pantalones, me voy a vestir como monja, voy a dejar o sea, no, esa es religiosidad. O sea, el Señor no quiere, Él no ve, como dice su palabra, lo externo, Él ve el corazón, Él ve y pesa los corazones, el interior, porque muchas veces queremos cambiar lo externo, pero no queremos cambiar lo interno. Queremos vestirnos aquí como que más decentito y todo, pero por dentro tenemos envidia, tenemos amargura, tenemos falta de perdón. O sea, no. El Señor quiere esto de adentro primeramente. Entonces, pero depende de mí, de usted, que el Señor influya en nosotros por medio de su palabra y por medio de la búsqueda en oración. El crecimiento espiritual es como el del cuerpo, es lo que yo les mencionaba. O sea, como un bebé desde que nace, un proceso de crecimiento, ¿verdad? Así es el espiritual. ¿Qué puede hacer usted para acelerar ese proceso de crecimiento? Nos hace una pregunta este libro. Dice, dedique más tiempo a las cosas del espíritu que a las cosas de la carne. ¡Wow! Eso está muy bien. ¿Sabe por qué? ¿Cuáles son las cosas del espíritu?
Es leer la palabra, cantar salmos e himnos a su nombre, orar, hablar con el Señor, así como hablamos con nuestros amigos, horas tras horas, por el teléfono, por WhatsApp, por Facebook, así mismo también con Él. Cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que pensar es en Él. Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de despertar cuando hay muchos que no despiertan. Cuando nos acostamos, por eso dije que mi levantarme sea Cristo, mi acostarme sea Cristo y mi andar sea Cristo. No es que seamos fanáticos, porque la Biblia dice orad en todo tiempo. Usted puede estar cocinando y puede estar hablando con el Señor. O sea, Él es nuestro amigo fiel. Él está ahí permanente con nosotros. Él está aquí ahorita conmigo, está con usted ahí. Él está ahí con nosotros en todo momento mientras nosotros estemos pronunciando su nombre, mientras nuestra mente esté enfocada en Él. Por ejemplo, ay Señor, necesito hacer tal cosa el día de hoy. Ayúdame a que todo salga bien, Padre. Necesito emprender un negocio, necesito ir a tal lugar. Señor, guarda mi entrada y mi salida, que tu sangre me cubra. O vamos a comer, Señor, santifica esta comida y gracias por estos alimentos. O sea, es algo, como le digo, cuando usted empieza a tener esa relación con Él, eso ya no se le hace así como que difícil. Pues muchas personas dicen, yo no sé orar, no sé cómo hacerlo. Es algo normal, es como usted platica con su familia, con sus amigos, o sea, es algo tan natural cuando usted empieza ya a tener esa comunicación con Él. Dispóngase a apartarse de las distracciones de la vida y a estar a solas con Dios para que Él pueda guiarle, enseñarle, impartirle su semejanza. Cuando usted dispone su tiempo para el Señor, principalmente en las mañanas, levántese más temprano si le toca ir a trabajar. Levántese más temprano. Busque su presencia antes de empezar el día. Créame, si usted empieza el día primero, poniéndolo primero, o sea, Dios, créame que el transcurso del día va a ser súper bendecido, va a ser súper maravilloso y el tiempo más bien le sobra porque ya dedicó tiempo a Dios. Pero cuando usted empieza con sus afanes antes de poner a primero al que es primero, créame que no le ajuste el tiempo. Atrasado, amargado, a las carreras. No se afane, dijo el Señor, le dijo a Marta. María ha buscado la mejor parte, que es estar a mis pies. Primero es lo primero. Si usted dedica tiempo a un devocional cada mañana, antes de empezar su día, créame que su día va a ser maravilloso. No hay nada ni nadie que le va a marcar su vida, o sea, tranquila, relajada. O sea, hay que vivir el día como si fuésemos el último, ¿verdad? Disfrutar este día que es un regalo de Dios. No preocuparnos por el mañana, ni pensar en el ayer, porque el ayer ya pasó, es pasado, hoy es nueva, son sus misericordias. Y el día de mañana está en las manos de Dios. No tenemos que afanarnos ni preocuparnos por ello. Entonces, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, pero seguro nosotros permitamos que Él influya en nosotros. Dice, lo mismo sucede en su relación con Dios. Si pasa mucho tiempo con Él, su influencia empezará a verse en su vida. Los caminos de Dios serán sus caminos. Ok, cuando usted anda con una persona, como le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es influido por esa persona. Entonces, aprendemos lo que ellos aprenden, o sea, todo. Entonces, lo mismo quiere el Señor, que nosotros estemos cerca de Él, para que nosotros tratemos de ser como Él, y que Él influya en nuestras vidas, y podamos hacer las obras que Él nos ha demandado hacer, ¿verdad? Tenemos que orar en el Espíritu. Alabe y ame al Señor y póngase a la disposición de Dios. Permanezca en la palabra y pase tiempo con personas que amen y vivan en la palabra. Cuando nosotros nacemos de nuevo, créame que el ambiente del mundo ya no es nuestro ambiente, ¿verdad? No significa que nosotros vamos así como que a despreciar a las personas que están en ese ambiente, no, pero ya nosotros no somos de ese ambiente y ya nosotros convivimos con personas que también tienen la relación con Cristo y créame que es tan bonito, tan bonito. Por ejemplo, ayer en la cumbre global que fuimos, estuvimos allá con puras personas, o sea, que también están influidas por Dios. Entonces tienes una comunicación así como más bonita porque pues ya están en el mismo espíritu, están en la misma sintonía, como dicen. Entonces usted se siente bien, ¿verdad? Pero también usted y yo podemos tener así como amistades que no
tienen a Cristo en su corazón aún, pero no dejar que esas amistades influyan en usted ni en mí, sino más bien nosotros influir en ellas, acercarse al Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que, por eso dice, colaboradores de Cristo. Permitamos, pero primeramente permitamos que Dios influya en nosotros para nosotros después influir en ellos, porque si Dios todavía, usted y yo no le hemos dejado que Dios influya en nosotros, créanme que más bien en vez de usted influir a aquella persona, a Dios, esa persona lo va a influir a usted, entonces mejor no. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Primero es que el Señor influye en nosotros, después nosotros vamos a influir en ellos. El Señor nos prepara primeramente, ¿verdad? Nadie está preparado, eso sí también. En el camino vamos preparándonos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Verdad? Nadie sabe más que nadie, ¿verdad? Yo voy a decirles a ustedes, yo me deleito en la palabra. Muchas personas me dicen, tú sabes mucho de la palabra. Pero créanme, nunca dejo de aprender. Cada día aprendo algo nuevo, algo diferente. La verdad, este texto, mi subrayado lo tenía. Yo tengo mucho subrayado en la Biblia, pero me impactó y no lo había subrayado. Había subrayado de 3, 5, pero el 7 no. Entonces, siempre aprendemos algo nuevo, ¿ve? Nadie es sabio en su propia opinión. Lo dice en Proverbios, ¿verdad? Todos aprendemos de alguien y cada día aprendemos de la palabra de Dios. O sea, la verdad que el Señor va, como dice, va Él haciendo que nosotros crezcamos, pero según que nosotros permitamos que Él influya en nosotros. Entonces, esta palabra es tan maravillosa. Dice, permanezca en la palabra, pase tiempo con las personas, como les mencioné. En poco tiempo comenzará a notar que está cambiando, que su carácter se asemeja más al que de Cristo y que está comenzando a pensar, a hablar, a comportarse como Él. ¡Wow! Eso es tan real, porque yo lo vivo, ¿verdad? Cuando usted empieza a dejar que Dios influya en usted, su carácter va cambiando, y es cierto. Oh my God, yo era una persona súper impaciente, enojada, o sea, y yo siento que el Señor ha cambiado mi carácter, ha moldeado mi carácter, ha hecho de mí más paciente y todo eso. Pero créanme, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, usted va a ir notando poco a poco, pero es según usted permita que Dios influya en usted. ¿Pero cómo? Por medio de la palabra y la oración, y yendo a una iglesia donde va a alabar y exaltar su nombre con sus cánticos y alabanza. Entonces, es decir, la imagen de Cristo empezará a reflejarse en usted, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a dejar que Dios influya, es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, Él se refleja en nuestro rostro, ¿verdad? El corazón está alegre, y por lo cual cuando el corazón está alegre, entonces el rostro está hermoso y ya pues se refleja la paz de Cristo en nosotros, se refleja el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y ya pues es bien maravilloso, es maravilloso tener esa influencia de parte de Dios en nosotros, y que nosotros podamos influir en otros y llevar el amor de Cristo a otros. Tenemos que compartir esto que Dios nos ha dado. No nos quedemos callados. No nos quedemos callados. Lo que ayer recibí sobre todos tenemos influencia fue de mucha bendición para mi vida, porque como que impactó mucho a mi corazón a esforzarme un poco más para llegar a los rincones más remotos, por decir así, del mundo. Porque hay tanta necesidad del Señor, hay tanta necesidad de Cristo, que necesitamos ser influenciados por Dios para poder influenciar a otros. Ya dejémonos de religiosidad. El Señor no es religioso, o sea, no seamos como los fariseos, estar señalando. Unámonos como cuerpo de Cristo, colaboradores de Cristo, unámonos a rescatar el mundo, a rescatar la humanidad que se está perdiendo. Wow, yo me quedé sorprendida por un testimonio de una de las muchachas del evento. Una mujer que en su país dicen que las niñas desde los 8, 9, 11 años ya tenían que estar casadas, no estudiaban.
Y ella se levantó, su padre se levantó y dijo, no, mi hija sí va a estudiar. Y empezó influir el padre en su hija, y luego su hija se graduó, fue una profesional de éxito, y esa mujer hoy en día es una influencia para muchas mujeres. Lo que antes en ese país, no recuerdo el nombre del país, era que las niñas desde pequeña edad ya tenían su hogar, ya eran mujeres. Ahora en día se disminuyó eso. Wow, ahora las niñas ya no son mujeres, son profesionales, por la influencia que esa mujer se levantó, una sola mujer en ese país, para que influenciara a todo el mundo, para que las niñas se dedicaran a tener una profesión y para que fueran también influencia para otros. Y créanme, eso es tan bonito. Wow, me quedé sorprendida con ese testimonio de ella, y ahí estaba ella, y pudimos ver cómo Dios influenció en ella, y ella cómo influenció en las demás. Entonces, que seamos buena influencia. No seamos, o sea, no metamos, como decir, que fijarnos en los errores de los demás, sino verle en las virtudes de los demás y decir, ok, como dice la pastora, gracias pastora Lupe, que ella me invitó a este evento, me dice, yo veo en ti mucha influencia, y créame, es el Señor, no soy yo, ¿verdad? Es Cristo en mí. Entonces digo, Señor, si tú ves eso en mí, otros ven eso en mí, yo quiero ser de influencia para otros. Yo quiero que tú uses mi vida para hacer lo que tú quieras que yo haga en este mundo. No estemos aquí nada más por estar, como decía el pastor Jorge en una prédica. Dios se mueve si nosotros nos movemos. También el pastor José Ángel estaba dando una prédica sobre ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? O sea, ¿qué frutos estamos dando? No solamente el hecho de ir a la iglesia y estar nada más en la iglesia en cuatro paredes. El hecho es ser la iglesia nosotros en el mundo entero. Eso es lo que Dios quiere. Que quiere que seamos colaboradores de Él. Cristo Jesús anduvo en todos los lugares, fue y anduvo con los más perdidos, porque él busca a los perdidos, no busca a los santos, porque nadie es santo. Aunque los fariseos le dije, ¿qué hace el maestro con esas personas ahí? Usted va y se acerca a una persona que no está en las cosas de Dios. Mucha gente farisea o religiosa puede criticarla, pero no, Señor Jesús sabe con qué motivo usted está en ese lugar, o con qué motivo usted se acerca a esa persona y anda con esa persona. No es para que esa persona sea usted influenciada por ella, sino usted influenciarla a ella, ¿me entiende? Entonces tenemos que estar cerca de Cristo para poder influenciar a otros a buscar de Él, ¿verdad? Así que espero sea de mucha bendición esta palabra. Me bendijo mucho a mí y concuerda con lo que recibí el día de ayer, y me motiva para hacer influencia a otros, Dejémonos ya de religiosidad, olvidémonos del pasado, enfocémonos en el presente y dejemos el futuro en las manos de Dios, pero dejemos que el Señor influya en nosotros. Dejemos que Él cambie nuestro carácter, que Él cambie nuestra vida, porque hay caracteres que todavía no nos dejan continuar y avanzar. Carácter, como les mencionaba anteriormente, amargura, de enojo, de falta de perdón. Eso te bloquea a ti para poder avanzar en Cristo. Si tú tienes eso, dile, Señor, obra en mí, yo no quiero más sentir esto, yo no quiero estar así, pero tienes que hablarle al Señor, dejar que Dios fluya en ti. Créanme, gracias a Dios, yo he aprendido eso. A mí, como le digo, en todo mi transcurso de vida, muchas personas me han hecho daño, me han herido, pero yo bendigo esas vidas y yo los he perdonado. ¿Por qué? Porque el que se hace daño, el no perdonar, es uno mismo. Hay que soltar cada persona que nos hizo daño en el pasado y dejar que Dios influya en nosotros en el presente. Hay que tener esa disponibilidad para que el Señor influya en nosotros. Dejémonos ya de eso, o sea, bendigamos a las personas que nos hicieron daño y olvidémonos. La misma palabra dice que cuando nosotros venimos a Cristo, el poder sobrenatural de Dios empieza a procesar en nuestras vidas.
empieza el poder de Dios sobrenatural a trabajar en nosotros. Entonces, pero depende de nosotros que queremos ser influenciados por Él. Así que les dejo esta palabra. Espero haya sido bendición como lo fue para mí, como les mencioné. Y pues ya creo que me pasé, no vino ando reloj, se me olvidó. No sé si ya tenemos ya los 30 minutos, solamente son 30 minutos, pero bueno, Dios es el que habla y el tiempo es de Dios, no es el mío, ¿verdad? Y espero tengan un día bendecido. Créanme, estoy aquí, amigas, amigos, pueden llamarme al número, tengo mis números en las redes para compartir juntos, para ir a donde me necesiten. Yo quiero estar ahí, donde crean que yo pueda ser de bendición para otros, yo quiero estar ahí. O sea, ustedes con toda confianza háganme saber y yo voy a estar disponible. La verdad, quiero dar más porque el Señor nos manda a dar más cada día. Entonces, que seamos de bendición los unos para los otros, ¿verdad? Que seamos ese cuerpo que Cristo quiere que seamos, que todos podamos servir de una u otra forma al Señor. Así que Dios les bendiga, los quiero mucho. Saludes a la hermana Dani, Dios te bendiga, a mi hermana Iris y a la hermana Daniela también que estaba ahí en vivo. Gracias por estar ahí y créanme, compartan esta palabra a muchos, porque hay mucha necesidad. Cristo les ama, el Señor les ama y quiere que compartamos ese amor con los demás. Así que comparta esta palabra, no se quede usted nada más con ella, compártala, que es de bendición para que llegue a muchos corazones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Que sea un día maravilloso para ustedes y su familia y no se queden en casa el día de mañana, que es domingo, si Dios lo permite, ir a regocijarnos con el Señor en su casa, en su templo, ¿verdad? Gracias, Dios les bendiga y buenas tardes. Bye.